mamá sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tu calladita al fondo de la sala, no destaques. Continuem a la sintonia de Radio Clara, continuem a Lliure Directe, a este espai que dediquem a les entrevistes y a la vuestra participación. Y anunciábamos que hoy queríamos hablar con compañeras, trabajadoras del hogar y los cuidados. Concretamente tenemos aquí en los estudios a Marcela, a Malika y a Nana de AIPIC, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados. Creo que lo he dicho bien. Buen día, buenos días. Sí, lo has dicho muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Y vamos a queríamos hablar con vosotras porque este 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y desde AIPIC vais a realizar una sentada en la plaza del Ayuntamiento, ¿es correcto? Sí, a ver, básicamente en Valencia la única organización de trabajadoras de hogar y cuidados que hay actualmente, esperamos que haya más adelante, es AIPIC. No la hemos organizado nosotras únicamente, esto es gracias a una organización a nivel nacional de otros colectivos de trabajadoras de hogar y cuidados, y también desde Valencia participan otras organizaciones apoyando esta visibilización, como son Candombe, Portimujer, Alianza por la Solidaridad y también hay otras organizaciones que están sensibilizadas como Valencia Acoge y que apoyan estas reivindicaciones de las trabajadoras de hogar, ¿no? Entonces desde AIPIC siempre nuestro lema es unidas somos fuertes, tejidas invencibles, porque una sola organización le queda muy difícil poder hacer esta clase de acciones, ¿no? La idea es una sentada, una sentada simbólica de que aquí me planto, ya estamos hartas de que nos sigan tomando el pelo desde los diferentes gobiernos de turno que desde el 2011 llevan prometiendo que España va a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y al final no terminan de hacerlo. Entonces, claro, este es un sector vulnerabilizado donde se permite que gracias al Real Decreto 1620 de 2011, que fue una alternativa a la ratificación del convenio 189, que era lo que se tenía que hacer, se hace este Real Decreto y se reconocen infraderechos para este sector laboral. ¿Qué quiere decir? Pues que no se tiene derecho a prestación por desempleo, no se tiene derecho al Fogasa, no se cotiza por salarios reales, no se tiene derecho a crear un sindicato propio al no existir una patronal identificada. Por ende, pues lamentablemente siempre seremos representadas las trabajadoras de hogar y cuidados en todo momento por los sindicatos patriarcales, y quienes se sientan a negociar son señores que nunca en su vida han trabajado un solo día como trabajadores de hogar y cuidados, y mucho menos como internas, ¿no? Entonces ellos han aceptado que en este Real Decreto se reconozca el trabajo de interna como un trabajo legítimo, donde el trabajo de interna acepta que una mujer trabajadora de hogar pueda trabajar en una casa 12 horas diarias, con 2 horas diarias de descanso de lunes a viernes y únicamente 36 horas semanales de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Que la jornada laboral de una trabajadora de hogar siempre va a ser al mínimo de 60 horas y se aceptan 20 horas como horas de presencia como horas extras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los demás sectores laborales se les reconoce una jornada laboral de 40 horas semanales y una mujer en régimen de interna, pues se le reconocen 80 horas semanales, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué mundo que se precie de ser un mundo, una sociedad, como se dicen, se autodenominan avanzada, ¿no? Se reconozca que automáticamente en un Real Decreto se vulneren los derechos humanos, ya que estas compañeras cuando trabajan internas se les está vulnerando directamente los derechos humanos. Es que es una barbaridad lo que estoy diciendo, es una barbaridad así digamos a palo seco que se llama, y es también
incomprensible cuando nos decís que también existe, y estabais hablando antes de un artículo, de un convenio, también el 189, has dicho, de la OIT. De la OIT, que existe un convenio, que existe legislación, digamos, a nivel internacional, europeo, que existen sentencias también, si no me equivoco, en la que se os reconocen una serie de derechos y que no se acaban de... no se aplican. Al final queda solo ahí escrito, ¿no? Sí, exactamente. Me gustaría, por ejemplo, que la compañera Malika, que ha trabajado muchísimos años como interna, pues nos cuente su experiencia de qué derechos humanos se le han vulnerado cuando ha trabajado como interna. Perfecto. Malika. A ver, muy buenas y gracias por la invitación. Yo trabajé durante 16 años como interna. 8 años en la primera casa y luego las otras 8 en otra. En esos 8, en los 16 años, el sueldo no era exactamente lo que dicta la ley. Eso para empezar. Porque la gente, entre comillas, los que lo hacen, muchas veces abusan de la vulnerabilidad de la mujer migrante. Yo en mi caso no tenía la documentación ni regla. Por eso que ellos me vendieron que yo no tengo los mismos derechos que la gente que tenía documentación. Y me pagaban la mitad del precio. Eso para empezar. Salía en la primera casa donde estuve 8 años, salía una vez al mes. Y me daban 2 horas a dar una vuelta en el barrio y volvía. Era una vez al mes. Y la segunda, es allí donde empiezan a darme los 2 horas diarias y los 36 horas semanales. Pero si calculamos el desgaste físico, emocional, psicológico que vive la mujer que es trabajadora de hogar y cuidados, es un desgaste tremendo, porque ninguna mujer que trabaja en hogar no podrá, si es interna, no podrá tener una vida, compaginar su vida personal con el trabajo que está ejerciendo. Eso significa, si tiene familia, va a dejar a su familia, descuidar de su familia para cuidar a otros. Y si no la tiene, no es fácil tampoco tenerla. Por ejemplo, en mi caso, nunca no he podido establecer relaciones con nadie porque tampoco no tenía el tiempo ni porque me absorbe tanto el trabajo que no tenía esa capacidad de poder tejer redes. Sin hablar, como último, que una mujer que trabaja interna y una de la primera casa que he dicho, la habitación donde dormía es la misma habitación donde normalmente se utiliza para acumular la ropa de la plancha. Está ahí la camita del perro. ¿Puede decirme a alguien cómo una mujer puede tener un ratito de intimidad? Alguien puede decirme si esas mujeres no tienen, entre comillas, o puede decirle de una manera clara, un deseo sexual, por ejemplo, porque no puede tenerlo ni fuera ni dentro. Y eso al fin y al cabo te hace ver que tú eres menos que nadie, porque nadie ya tiene como si es una persona que no queremos ver, pero esas mujeres normalmente, por desgracia, el sistema les abusa de ellas, abusa de sus situaciones, porque si empezamos por la ley de extranjería, eso es el primer abuso, es el primer acoso que sufren esas mujeres. Sin hablar de mujeres como yo, por ejemplo, que hemos venido de continentes no hablantes castellano, ya hemos venido con un cierto handicap. El primero es la lengua, y cuando no hablas el idioma, no es fácil tampoco puedes aprender y conocer tus derechos, ni tampoco puedes saber cómo sales del laberinto donde entras y no sales, que después de muchos años, eso sí tienes la suerte de hacerlo. Cuando lo he tenido yo, cuando empecé a saber que existen ONGs, que empecé a tejer redes, y eso era la primera salvación. Eso me ha pasado factura incluso a nivel físico.
Por ejemplo, desde hace 9 meses que estoy de baja por un desgaste físico y psicológico que hasta el día de hoy nadie no sabe exactamente. Me dijeron que es posible, que es debido a muchos años de trabajo que ejercí, pero al mismo tiempo no se considera, por desgracia, una enfermedad laboral, porque para ellos es como si fuera una enfermedad común. Claro. Y ante todo esto, como estabais explicando, ¿qué os queda? Os queda autoorganizaros, ¿no? Claro. A ver, precisamente desde planes integrales, como es el plan integral de Voces contra el Patriarcado, que se lleva a cabo desde Candombe, una organización que ha sido fundamental para nosotras en nuestra segunda etapa como organización. Un saludo para las compañeras Rosario y Eugenia. Claro, nosotras como organización, precisamente donde nace AIPIC, nace desde la inquietud de varias mujeres trabajadoras de hogar, dentro de las cuales estuve yo en un comienzo, en el 2016, cuando viajamos al primer Congreso de Trabajadoras de Hogar y Cuidados en Madrid. Claro, nace esa inquietud de ver que a nivel nacional había un montón de mujeres también trabajadoras de hogar y cuidados queriendo organizarse. ¿Qué ocurre con este trabajo? Que es totalmente individualizado, ¿no? Estás en una casa encerrada, no tienes más compañeras de trabajo y es muy difícil organizarte. Entonces, la única salida que te queda es ir a un sitio, buscar tus derechos, que fue mi caso personal, lo que busqué mis derechos después de 16 años trabajando como empleada de hogar y cuidados. Es un proceso muy largo para muchas y al final es la propia compañera la que decide buscar esas redes, es la que decide encontrar ese espacio y llegan, ¿no? Llegan, en este caso, llegan a estas organizaciones como es Candombe o AIPIC, que somos aliadas, y es donde se empiezan a tejer esos grupos de compañeras, en el cual la compañera Nana lleva ya 2 años, que empezó en el 2021 en este grupo de Voces contra el Patriarcado, pero ella ya venía desde AIPIC, ¿no? Pero nosotras no tenemos un local como tal, así que nos hemos apoyado en Candombe para tener un espacio y aprovechar este plan integral de Voces contra el Patriarcado, que lo que pretende es precisamente que cada compañera pueda hablar desde su propia voz, y precisamente por eso me gustaría que fuese la propia compañera Nana la que contase su experiencia de qué ha significado para ella, porque claro, nosotras llegamos y a veces pues nos cuesta hablar desde nuestra propia voz. Sí, Nana, cuéntanos qué ha significado ese Voces contra el Patriarcado. Bueno, realmente para mí esto sí que ha sido una herramienta de supervivencia en esta sociedad, porque cuando uno sale de su país viene con, bueno, depende la información que le den, ¿no? Cuando uno tiene familiares aquí y que te dicen ciertas cosas de cómo es la vida aquí, pero no están muy informadas, pues tú te vienes con una idea, pero sorpresa, cuando llegas aquí es muy diferente. Sí sabe que va a ser difícil, pero no hay estas herramientas o este conocimiento de derechos. Entonces tú directamente entras a una casa a trabajar, donde el empleador es quien te dice lo que hay que hacer y a lo que tienes derecho, lo que puedes y no hacer, que es horrible. Y bueno, entre una entrevista de trabajo conocí a una persona que es muy especial para mí, un saludo para Claudia, y a partir de ahí comencé a relacionarme con ellas y empezó a mostrarme la asociación AIPIC, y fue cuando empecé a enterarme de mis derechos, ¿no? De que yo como trabajadora del hogar tenía unos derechos. Sin embargo, las situaciones de cada una pues te condicionan a soportarlas, porque no, cada uno tiene una realidad y presiones y cosas así. Pero fue pasando el tiempo y a medida que fui conociendo, pues cada vez te hiere más lo que sucede, ¿no? Tus condiciones, la vulneración que hay de tus derechos, y te mueve y te remueve hasta que llega el punto en que no aguantas y dices, y pues comienzan a cambiar las cosas. Y a partir de ahí pues ya tienes tú un conocimiento de ellos, y ya a cada trabajo que llegas vas con previa preparación de ellos. Sin embargo, es muy duro encontrarse con la realidad, porque siempre encuentras personas que dicen ser muy buenas, pero en cuanto le comentas de cuáles son tus derechos, pues ya no son tan buenas. Pero bueno, para mí ha sido una herramienta de supervivencia, porque las he tenido ahí, me he sentido totalmente respaldada en el momento que he necesitado de ejercer de manera, a ver cómo decirlo, llegar a una denuncia.
o sea, que uno no quiere llegar a este punto porque, o sea, se supone que uno espera que la persona que te está contratando, que dice ser buena persona, piense en ti como persona y dice, bueno, esta chica está trabajando aquí, yo también he trabajado, he cumplido con un horario, está cuidando a mis seres queridos, lo mínimo que se merece son unos derechos, ¿no? Mínimos. Que respete lo mínimo, ¿no? Exacto, pero de repente, no, te salen con pues en ese momento, bueno, todavía estoy esperando mi resolución, pero no tenía los papeles en regla y fue como, no, mira, tú no tienes derechos, te salen con esto, tú no tienes derechos porque eres ilegal, así que tú no me vas a hablar de legalidades cuando tú eres ilegal. Y eso es muy infrahumano, por decirlo así. Pero claro, el sentirte tú respaldada por estas asociaciones, compañeras, aparte no solo la asociación como tal, sino las redes de amigas que se hacen allí, es muy importante, ¿no? La compañía, el estar sola en un país desconocido, una sociedad desconocida, y si estás sola es muy, muy difícil, pero el verte rodeado de tanto calidad de persona como con todos estos conocimientos, pues es una herramienta total de supervivencia. Estamos hablando al final de poner en práctica lo que se conoce como el apoyo mutuo, ¿no? Total. Sí, claro, el crear comunidad. Decimos nosotras que somos comunidad y creamos comunidad, ¿no? Entonces, lo que cuenta Nana es ella misma. Nosotras decimos, desde las organizaciones apoyamos, no ayudamos, porque cada compañera lleva su proceso, como ya lo acaba de decir. Yo no puedo obligar a una compañera, ni nadie debe obligar a una compañera que se defienda, eso también es maltrato. Nosotras apoyamos desde el conocimiento de causa, desde la explicación de los derechos y la explicación de las herramientas institucionales que existen y que nos da el mismo sistema. Afortunadamente que hay algunas herramientas, pues hay que utilizarlo para defender los derechos, aunque sean infraderechos. Hay unos infraderechos y hay que hacerlos valer, ¿no? Y reivindicar los que nos hace falta. Entonces, cuando tú nos preguntabas que qué hacemos lo que podemos. Nosotras siempre decimos, ¿y qué podemos hacer? Crear comunidad, apoyarnos mutuamente, crear aliadas. Para nosotras han sido unas aliadas indiscutibles las organizaciones que trabajan con personas inmigradas, pero también han sido unas grandes aliadas las compañeras de la Asamblea Feminista, ¿vale? En especial las compañeras de la Comisión Laboral y de la Comisión de Cures. Entonces, identificar a estas personas aliadas ha sido esencial. ¿Qué podemos hacer? Pues apoyar a una compañera cuando Nana identifica. Primero, para identificar que tus derechos están siendo vulnerados, tienes que identificar cuáles son esos derechos para poder saber, ¿no? Porque, claro, tú llegas aquí, como dice Malika, no sabes el idioma, crees que te están pagando 300 euros como interna y que es un dineral, o que vengas de Colombia, de Perú, de cualquier país hispanoparlante, castellano parlante, perdón, y entonces, claro, tú crees que tus derechos, que esos son los derechos que hay aquí y pues ingenuamente te sientes que estás siendo bien remunerada por ese trabajo. Lo aceptas, ¿no? Y lo aceptas. Entonces luego pasa la otra etapa, que es cuando reconoces, identificas esos infraderechos y que están contemplados en un Real Decreto, pero que ni siquiera llegas a esos infraderechos porque lamentablemente la sociedad española tiene una estructura patriarcal donde se esclaviza a personas, la clase obrera. Nosotras, las trabajadoras de hogar son esclavizadas por la propia clase obrera, ¿no? Entonces, estamos por debajo de la clase obrera, por eso nosotros el 1 de mayo no lo celebramos, porque hasta que no sean reconocidos el Real Decreto 189 y se aplique, no estamos ni siquiera dentro de la clase obrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 21 de marzo, la concentración que había para este 21 de marzo, este 20, que se iba a hacer en la Plaza del Ayuntamiento, ha sido sustituida pues para que se haga a cabo, ha sido aplazada para el próximo domingo. Se ha juntado con la reivindicación del 30 de marzo que nosotras ya teníamos preparado desde hace un mes. Y decimos, nos preguntaban, oye, pero ¿no tenéis inconveniente en que sea en el mismo sitio y tal? Digo, pues tristemente no, porque nos atraviesa a las trabajadoras de hogar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo, pues nos atraviesa porque las trabajadoras de hogar y cuidados sufren discriminación por origen. Más del 50% de las trabajadoras de hogar y cuidados en España son ciudadanas inmigradas de países empobrecidos.
se sufre violencia institucional, ya que España discrimina a todas las personas trabajadoras del hogar al no reconocer plenos derechos laborales y ratificar el convenio 189 de la OIT. Más del 96% de las trabajadoras internas son de origen extranjero. Y el trabajo de hogar y cuidados vulnera los derechos humanos. Y por un mismo salario, contemplado en el SMI, que está contemplado en el Real Decreto 1620, la trabajadora de hogar se le exige que limpie, ¿vale?, los muebles y enseres y todos los artilugios, ropa, accesorios, hasta los coches, al perro también. Y se les exige cuidados de personas mayores, infantiles, adultas, dependientes. Se le pide que cocine, que sea una cocinera experta, preferiblemente que sepa lógicamente de la comida española, claro. Y si sabe de cocina árabe, francesa, y si es una chef, genial, ¿no? Aunque se le llama cocinera por ser mujer. Y lógicamente a veces pues tiene que preparar una comida diferente según qué cantidad de miembros y según las edades. La trabajadora de hogar debe hacer la compra. Y a veces, muchas veces, yo en la última casa que estuve, trabajé 6 años y yo era la que tenía que llevar el control del presupuesto del hogar y hacer la compra y llevar el control de los gastos de los alimentos y de los utensilios de limpieza, ¿no? Vale. Entonces, lamentablemente, al no poder tener un sindicato propio, nosotras no tenemos un convenio laboral y entonces no hay una estratificación de salarios y se permite toda esta vulneración de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Malika puede llegar a una casa donde haya 5 miembros de una misma familia y por ley dice que si esa familia le paga al menos el SMI, que son 1.000 euros, por 7 miembros, Nana va a otra casa donde por 2 miembros de la familia le pagan el mismo SMI porque trabaja 40 horas a la semana, más sus 2 pagas extras, más sus 30 días de vacaciones, que es lo que debería hacer, pues es injusto, ¿no? Entonces, claro, ese es el dilema, que la estructura social en España sigue, y gracias acompañada a la ley de extranjería, sigue vulnerando, el sistema es una estructura que vulnera desde las instituciones públicas, desde los gobiernos y de la sociedad en general, sigue vulnerando los derechos de las personas trabajadoras de hogar y cuidados. Sí, compañeras, bueno, deciros que Rosario nos está escuchando, porque me dice un gran abrazo a esas mujerazas de Voces contra el Patriarcado, Candombe y Aipic desde Buenos Aires, a seguir luchando, compartiendo y conquistando derechos. Así que, a ver, no habléis mal de ella, que después... Ostras, venía ahora mismo esa parte. Menos mal que nos has avisado. No, os iba a decir que no tenemos mucho tiempo, se nos ha ido hoy el horario por arriba y me estoy pasando del espacio que teníamos, pero vamos, que no quiero que se os quede nada por decir tampoco, que incidáis en lo que creáis conveniente, que añadáis, que puntualicéis y que yo me callo para no quitaros más tiempo. Yo le pediría a mis compañeras que cada una, pues si quiere decir algo para despedirse, pues la que quiera perfectamente. Los micros son vuestros. Bueno, yo desde siempre y desde ahora todo momento, a toda persona, mujer, amiga que creo que conozco, le hago la invitación de que participe, de que se informe, de que acuda a todas estas ONGs que nos brindan ese apoyo y esa información, por todas las razones, para hacer tejido social, para conocer tus derechos, para conocer tus deberes como ciudadana de esta ciudad, valga la redundancia. Eso, una invitación de siempre estar en contacto, buscar redes, apoyo, ya está. Malika. A ver, yo más o menos lo mismo es una de las cosas que siempre le he dicho a Marcela, que es uno de mis proyectos o mis sueños, es poder, por ejemplo, que Marcela o quien pueda hacer una charla a las mujeres no hablantes castellano. Yo la ayudo en la traducción porque me parece que son las más olvidadas, porque por desgracia no todas saben leer y escribir, y de esta manera lo que se quedan es haciendo una piña entre ellas, hablan solamente de la educación de los hijos o del trabajo de hogar, porque por desgracia una de las cosas que yo quiero antes de irme hacer acordar a la gente que nos contrata y a las personas contratadas
que no somos una más de la familia. Porque si fuéramos una más de la familia, vamos a tener los mismos derechos que los miembros de esa misma familia. Vamos a poder invitar amigos a esa casa que es la nuestra. Podemos dormir cuando no estamos bien y esas cosas muchas veces no se lo quitan con la excusa con que estamos trabajando. Cuando pedimos nuestros derechos, somos trabajadoras. Pero el momento que estamos dando el 200%, somos una más de la familia. Nada, yo quiero agradecer a Rosario que está escuchando, agradecer a Eugenia y a todas las personas desde que participan en Candombe y que permiten que esta organización exista, el apoyo incondicional que hacen a organizaciones como AIPIC y por compañeras que no tendrían de otra manera otro espacio para poder donde encontrarnos. También dar las gracias a todas las compañeras que con el gran esfuerzo quieren participar, que llegan cansadas de sus horarios de trabajo tan extensos y que hacen todo el intento por estar allí presentes, por ellas mismas, porque de verdad que eso también representa un gran esfuerzo, ¿no? Hacer ese activismo y tener esa formación requiere de interés y pues al final son ellas las que deciden hacia dónde quieren llevar sus vidas, ¿no? Y una vez más, desde AIPIC y desde Candombe apoyamos todo lo que ellas decidan y hacia dónde quieran ir. También recordarles que este domingo 27 de marzo nos vemos en la Plaza del Ayuntamiento a las 12 del día. Si hay alguna compañera trabajadora de hogar que nos esté escuchando, con gusto allí te esperamos con el cartel que quieras reivindicar tus derechos, lo que quieras decir, como dijo Malika, si quieres decir que no eres una más de la familia, que eres una trabajadora de hogar con derechos, genial. Todo lo que quieras decir, yo siempre digo que para mí estas concentraciones y estas manifestaciones son un momento para soltar, para gritar, para expresar toda esa impotencia que tenemos desde la injusticia que se genera de una sociedad que no quiere reconocer los derechos a un sector esencial y que es la base de toda sociedad, como es el trabajo de hogar y cuidados no remunerado y que también el remunerado se ve afectado, ¿no? Entonces, cuando no se valora el trabajo no remunerado, el trabajo de hogar y cuidados que realizan todas esas madres, hermanas que lamentablemente lo siguen haciendo, es imposible que se valore el trabajo de hogar remunerado, ¿no? Entonces, nada, la invitación es para toda la sociedad y también para la parte empleadora sensibilizada que quiera acompañarnos. Pues lo tenemos que dejar por aquí. Marcela, Malika, Nana, muchas gracias por venir aquí al Lliure Directe Radio Clara. Seguimos en contacto y seguro que vamos charlando más veces. Un abrazo. Claro que sí, esperamos poder venir una vez al mes, por lo menos, ¿no? Ahora negociamos. Un abrazo. Vale, gracias. Hasta luego, salud. Lliure Directe Radio Clara. Jo aprofite ja per acomiadar-me també fins demà, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Salut i fins demà. Parlàvem amb Marcela, amb Malika i amb Nana d'AIPIC, de l'Associació Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados. Lliure Directe, Radio Clara. Salut i fins demà. L'espai d'entrevistes de Lliure Directe està patrocinat per CGT del País Valencià i Múrcia. La Confederació General del Treball del País Valencià i Múrcia pots trobar-la